Es decir, cada átomo, cada partícula de la tríada, energía oscura y materia bariónica, son sus neuronas. O sea, nuestra materia cuántica es parte del entrelazamiento cognitivo de Mika. Entonces digamos de forma generalizando, ¿por qué todo el mundo, de forma genérica, tiene una pregunta abierta con la imagen de Jesús, Sananda, o Miguel, o el propio Mika, o Gautama, o Kuan Yin, o Maitreya, o Sanat Kumara, porque todos ellos representan la energía del Cristo, del amor incondicional? Y no podemos vibrar en eso, porque estamos vibrando en los hologramas de la polaridad. Bienvenido. Yo soy Humano Luz 999. Yo estaba viendo lo del Mikao que publicaste, me acordé mucho de un pasaje del chico Xavier cuando dijo que salió del cuerpo, ¿no? Que hizo. Emanuel le pidió hacer una preparación de 3 días en ayuno, toda esa cosa, que fue a una nave que era de Ashtar Sheran, allá en la órbita de Júpiter o Saturno, algo así, es Júpiter o Saturno. Dijo que estuvo allá un tiempo hablando con ellos y que lo que la gente entiende como Ashtar Sheran, ¿no? Que es una frecuencia de Michio Kaku, él era responsable de 5 planetas aquí, pero que había muchos comandantes, muchas personas que hacían eso. En el libro, para la gente que todavía no lo leyó, pero lo va a leer, está explicando un poco de eso, ¿no? Que en realidad el libro, su gran diferencial es que desmitifica ese concepto cristiano de Jesús. Hoy, por ejemplo, publiqué una información, un estudio científico, no es mío, está hasta en español, creo, de un investigador que mostró que la historia de que Jesús nació de una mujer virgen, que fue crucificado, resucitó al tercer día, es lo mismo que Horus u Osiris. Sí, hay unos 5 o 6 antes que él con la misma historia, hasta Krishna, la misma historia, exacto. Entonces uno se queda en esa situación. ¿Será que Jesús realmente existió o simplemente la iglesia inventó algo? Porque uno sabe que muchas leyendas de la vida de Jesús están basadas en Dionisio, que es de la antigua Constantino, Dionisio, los apóstoles en general. Entonces ahí uno se queda porque realmente pruebas, evidencias reales de la existencia de Jesús no existen. Sí, tenemos los manuscritos hebreos, ¿no? Que serían los más fidedignos, supuestamente, que no coinciden con lo que la iglesia inventa, ¿no? Hay divergencia, hay diferencia significativa. Ahí queda cada quien, ¿no? Es la creencia de cada uno, ¿no? Si nos ponemos a pensar, la historia de Jesús contada por la iglesia, ¿no? La común, la convencional, encaja con la parte egipcia. Tanto es así que hay hasta esa foto, ¿no? De las 3 divinidades que aparece con Jesús, María y con el bebé en brazos, todo eso, que connota, ¿no? A Jesús con Magdalena y no con María. Y el bebé sería el equivalente a lo que fue en la época de Egipto, de 3 sacerdotes, que era un sacerdote, una sacerdotisa y el hijo que nació. Entonces encaja exactamente. Si tomamos la historia de Gautama, que también nació de Maya, toda esa cosa, y que cuando él nació, ella murió para darle paso. Si tomamos varios maestros de la antigüedad, encaja. Y si nos acercamos más a tiempos recientes, Chico Xavier y Yogananda, ellos dijeron que Jesús existió. Entonces, si lo vemos desde la India, los tratados antiguos de la India, es algo interesante que, por ejemplo, yo tuve acceso a algunos maestros, algunas personas de la India, que son maestros de tradición del linaje de los natas de la India, algunas personas del taoísmo y del budismo también, que confirman que existió. Es una confirmación, pero sabemos que es la confirmación de un maestro. Dicen que existió, que no fue crucificado, al menos la información que me llegó, que no fue crucificado porque básicamente lo sacaron de un asesinato. Sí, e hicieron que saliera del país porque ya había pasado por el Tíbet, el Himalaya, muchos lugares para aprender magia, alta magia, hermetismo, alquimia, tanto así que hasta los 33 años nadie sabe muy bien su historia. Exacto, sus padres, como carpintero, era el ingeniero de la época, ¿no? Un carpintero en esa época ganaba una pasta. Un dinero del café, ser pobre, nunca lo fue, siempre el idiota de la iglesia, ¿no? Y hay algo importante. Por lo que entiendo de ahí, de lo que capté del libro, es lo siguiente, que quien vino como Jesús sería el fractal del arcángel Miguel. Entonces así, él necesitaba entender la polaridad, entender qué era el dolor, el sufrimiento, pasar hambre, porque allá arriba eso no existe, carajo. Cuando yo hablo, una vez yo tuve una situación curiosa cuando estaba allá en ese grupo de decretos de los 12 rayos, esto en los años 80. En una de esas meditaciones me proyecté y me encontré con un ser ascendido, supuestamente Hilarión en un momento y en otro momento Saint Germain. Digo supuestamente porque en esa época la cantidad de hologramas que uno ve de esos maestros es muy grande, entonces no estoy diciendo que fueron ellos, sino alguien en esa irradiación. Pues bien, entonces él me planteó algo muy interesante.
En la realidad en que ellos viven solo existe abundancia, no existe la pobreza. Exacto. No necesitan comer, no necesitan beber. Exacto. Entonces ahí viene algo muy curioso, que es lo siguiente. La mayoría de estos seres no entienden nuestras carencias de dinero, de comida, de todo. La escasez. Si el planeta te genera todo lo que necesitas, ¿cómo puede faltar algo? Exacto. Y lo recuerdo porque una vez hubo una situación muy graciosa en la que estaba mediumnizado con Star Hemisphere. Esto fue en el año 2001, 2002, algo así. Y alguien, el doctor Helio Ávila, estaba tratando de explicarle a Star Hemisphere el tema de la posesión. Por ejemplo, si tengo una finca y produzco manzanas, esas manzanas son mías. Y él decía, no, pero la manzana es de la naturaleza, la manzana es para que todos coman, no tiene dueño. No, pero aquí en la Tierra sí lo tiene, aunque no debería tener dueño, si quienes pusieron eso ahí fueron los ingenieros que crearon este planeta. ¿Cómo alguien se apodera de algo que el universo genera libremente? Entonces ese es un concepto que debemos ayudar a la gente a entender. Cuando hablas de Gautama, cualquiera de estas jerarquías viven en un mundo de plenitud, o quizás una conciencia de plenitud, donde no existe la carencia de nada y mucho menos la pobreza intelectual, la falta de virtud intelectual. Y ahí entra nuestro problema, gente, que cuando quien me explicó la palabra virtud fue Terra. Yo nunca supe qué carajos de virtud es esa, ¿no? En el metaísmo, que ahí entra la cuestión de la maledicencia. Las personas que tienen maledicencia no pueden llegar hasta Kuan Yin, Gautama, Lanto y... Es un holograma, lo que decía el otro día. Imagínate, el tipo está ahí en la vibra del Mundial de Fútbol, no sé qué, y él dice, no, pero voy a meditar y me voy a sentar al lado de Saint Germain, del astral y de Gautama. Creo que es como comida, ¿no? Que aprietas el botoncito y viene la entidad. La uña, ¿no? Porque normalmente son problemas muy íntimos, muy personales, que no tienen mucha relevancia si pensamos en resolución de problemas. Cuando hablamos de una entidad actuando aquí, ¿no? Principalmente pensando en la magia, en la alquimia, si tomamos a Michael, bueno, lo que la gente entendió como Jesús de Nazaret, que fue el hombre que nació aquí. Volviendo para atrás, si tomamos la palabra Yeshua y trayendo un lenguaje más antiguo, allá en la parte antigua de todo el asunto, la cuestión de los eslabones son los hilos paradisíacos que citas allá en tus libros, en todo el conocimiento. Entonces Jesús, cuando viene para acá, tomándolo desde el espiritismo y algunas corrientes, dicen que le llevó 36,000 años llegar aquí. Esos 36,000 años, cuando voy a explicarle a la gente la parte de alquimia, de taoísmo, digo que es una conjunción solar, que el 36 ahí tiene que ver 36,000, ¿no? En este caso tiene que ver con un ciclo solar según las tradiciones antiguas, que es cuando el yang máximo, el fuego del cielo, llega a la Tierra, que es básicamente una frecuencia pleiadiana. Entonces aquella cuestión de las 3 naves que lo siguieron, que la gente entendía que era un cometa en el cielo o que eran los 3 reyes magos, eran básicamente pleiadianos que lo estaban asistiendo para que llegara aquí. Los 36,000 es el tiempo que toma la degradación de la energía, ¿no? Si tomamos el Umbanda y Candomblé, Oxalá convirtiéndose en Oya, así, cuando la materia, que es antimateria, que sería la parte ectoplásmica de él en una dimensión, entre comillas, superior, un D arriba, 2D, 20D arriba, cuando se plasma aquí en la Tierra, entonces sus 36,000 años viniendo aquí equivalen básicamente a un ciclo solar. Y él se polariza, si pensamos en la frecuencia de Sananda, de Miquel, de Arcángel Miguel, se polariza como Gautama, como Jesús de Nazaret, que Jesucristo, Cristo es la palabra que viene del latín, que significa ungido, del griego antiguo en realidad, ¿no? Que significa ungido. Jesús significa ungido, ungido por el agua. El agua es la pureza del alma y la apertura del corazón. Hay una imagen que me parece muy interesante, que es una de las pocas cosas que quedaron, que creo que es coherente para hablar de la existencia de Jesús, es cuando señala al corazón y dice que es un orificio estrecho por el que pocos pasarán. Es un hecho, es la llama trina, básicamente, ¿no? Cuando viene aquí les dice a las personas, si tienen virtud, buenas virtudes y nobleza, independientemente de la condición en que nazcan, asciendes a los cielos. Los cielos es pasar a una dimensión, que es lo que estás explicando, una dimensión que la gente entiende como paradisíaca. ¿Por qué? No hay hambre, no hay pobreza, no hay dolor, nada de lo que conocemos aquí en la materia. Pero aún así, en las tradiciones herméticas antiguas, explican que la materia está dentro del espíritu. Es decir, la materia no es diferente del espíritu. Hablamos de un Dios, si lo pensamos, no como una figura humana, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, no está dentro del tiempo ni del espacio, está más allá de eso. Si quitamos el espacio de la ecuación, lo que la gente entiende como Matrix es el espacio. Entonces Jesús, como Ashtar Sheran, está en una quinta dimensión, según Chico Xavier. Si lo tomamos en una dimensión de sexta, séptima, está como Sananda. Según lo que tú mismo explicas en tus libros más antiguos, puede estar en otra galaxia como Gonosal.
Y aquí viene algo importante, profesor, entender lo siguiente. Este ciclo de 36,000 años en nuestro nivel de tiempo terrenal no son 36,000 años para la conciencia de Sananda. Ajá. Para él son tal vez meses, otro parámetro. Exacto, ¿verdad? El tiempo es muy diferente porque el arrastre de la luz es otro. Exacto. Si tomamos una dimensión más, exacto, una como estábamos hablando en el live anterior, ¿no? Que estuvimos charlando por ahí hace unos días. Una dimensión más densa en el umbral que la gente entiende como purgatorio o infierno. Si para nosotros aquí pasa un día, para ellos se va a arrastrar mucho más tiempo porque es una dimensión muy densa, muy fría. Exacto. Entonces el sufrimiento equivale básicamente a la densidad de la persona. Una dimensión más sutil, por ejemplo, donde a veces subimos allá, que la gente entiende como tierra pura, ¿no? Algunas dimensiones que son más elevadas, ya no están tan regidas por el tiempo, ¿no? El tiempo está regido incluso en el astral sutil, equivalente a aquel planeta, estrella o por la relación donde está la dimensión. Equivale a la conciencia de cada uno. Exacto, ¿me entiendes? Es ese juego, ¿no? Si nos estamos divirtiendo, el tiempo pasa rápido. Jugamos aquí, hacemos lives, esas cosas. Pasa así, pasaron 2 horas. Exacto. Si estamos con cara de asco esperando que el mundo se acabe y qué sé yo, caiga una bomba atómica, no pasa. Se arrastra. Por eso todos esperan la Tercera Guerra. Y mira, ¿cuántos años llevamos hablando de la Tercera Guerra? 30 años o más y todavía ahí está. Bueno, ¿te acuerdas en el 87, no? Que la gente decía que el mundo se iba a acabar porque iba a haber la convergencia en el 87 y el mundo no se acabó. Luego vino el bug del milenio en el 2000, después el 2009, después el 2012. Luego agarraron el 2019 por lo de Chico Xavier, ¿no? Que dijeron que Chico Xavier se equivocó. Nunca se equivocó. Exactamente lo que él dijo que iba a pasar, pasó. La gente no lo interpretó bien y así va. Entonces, la propia frecuencia de Jesús en esa equivalencia, pensando en dimensiones, equivalencia de tiempo, el propio Chico Xavier es un fractal de él, directamente ligado a él, porque Emanuel en la frecuencia mayor es un fractal de Michio Kaku. Exacto. Yo ya comenté en un live que quien escribía como, ese escrito, olvidé el nombre, su escritor principal, Sensei Emanuel, el otro que él escribía, que era el médico André Luis, era el André Luis. También es una frecuencia de él. La gente lo entiende como frecuencia y dice, bueno, sí, pero André Luis no. André Luis era médico, Chico Xavier era medium. Entonces, uno es médico, el otro es medium, todo es fracción de lo mismo. Puedes tener un barrendero en la calle, a alguien limpiando baños, al presidente de un país, un extraterrestre, no importa. La gente confunde la alegoría de la personalidad con la entidad. Eso no funciona. Cuando pensamos en Miguel, la gente cree que es un hombre musculoso, barbudo, con escudo en la mano. Un ario de ojos azules. Exacto. La gente quiere dormir, ¿no? Sueña con Miguel, que es el alma gemela de Miguel, y ahí empieza a volar en las nubes. Y ahí hay algo importante que en esa misma línea, cuando escribí el libro de Mika, porque en realidad Mika está en el simulador Habona Shantar, buscando lo que llamamos conciencia de Cristo cósmico. Él está buscando esa comprensión a través de su propio proceso. Entonces ahí quedó bien marcado que el universo local de Nevadón es su red neuronal. Es decir, cada átomo, cada partícula de la tríada, energía oscura, materia oscura y materia bariónica, son sus neuronas. O sea, nuestra materia cuántica es parte del entrelazamiento cognitivo de Mika. Entonces nuestra, digamos, de forma general, generalizando, ¿por qué todo el mundo, de forma genérica, tiene una pregunta abierta con la imagen de Jesús, Sananda, o Miguel, o el propio Mika, o Gautama, o Kuan Yin, o Maitreya, o Sanat Kumara, porque todos ellos representan la energía del Cristo, del amor incondicional? Y no podemos vibrar en eso, porque estamos vibrando en los hologramas de la polaridad. Exacto. Y vamos a pensar en esto y traducirlo para la gente que a veces no logra entender qué es una red neuronal de una forma más simple, macro y microcosmos. Cuando en las traducciones antiguas, en el taoísmo, en el hermetismo, de lo que tú también explicas, la gente dice que el cuerpo humano o de cualquier otra raza, ¿sí? Puede ser de sirianos, de lagartos, no importa, es una versión del macrocosmos. La gente necesita entender esto. Por ejemplo, si tomamos los conceptos taoístas, dicen que el universo nació de un huevo. El huevo es una geometría cósmica y de ahí se forman vidas, se forman divinidades y seres. Entonces, cuando la gente piensa en macro y microcosmos, tienen que entender que una divinidad que corresponde a ese universo entero, el cuerpo manifiesto de la divinidad, que es lo que la ciencia entiende como el 4% de materia bariónica, que es la materia manif, es el universo manifiesto.
y no es solo un universo, tenemos los 12 universos, ¿no? Algunos son manifiestos y algunos no lo son. Pensando en la coyuntura humana aquí, la Tierra dentro de este universo es menor, es infinitamente menor que una célula dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando pensamos en macro-microcosmos, la Tierra entera con todos los seres humanos dentro equivale a una célula dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Con los electrones, los neutrones, los átomos, y la divinidad corresponde a todo eso. Entonces, cuando hablamos de Mithianel como una divinidad, no es un ser. Entonces, el universo manifiesto, que es el 4% de la materia de su cuerpo, todos nosotros estamos insertados. E incluso quien vino, en tu caso, de otras personas que vinieron de otros universos y embarcaron hacia acá, pasan por el cuerpo de esa divinidad, así como quien sale de este universo va a otro universo, pasa por el cuerpo de aquella divinidad, pero no como un ser humano, que vas a entrar dentro de la boca o de la cabeza de la persona y vas a estar dentro de su cuerpo. No es una incorporación como la que hacemos en un terreiro de Umbanda, por ejemplo, o en un templo taoísta. No es ese tipo de incorporación. Lo que explicas de la red neuronal es como si cada persona aquí, que es lo que vemos desde fuera del cuerpo, ¿no? Cuando miramos la Tierra desde afuera, lo que veo aquí en la Tierra es un montón de puntitos de luz. No son seres humanos, es un punto de luz que emite haces de vibración. Cuando vemos todo eso, es equivalente a los brazos de una enlilicia o nuestro cerebro, que es un montón de neuronas interactuando entre sí. Cada pulso, cada sinapsis cerebral emite un pulso, una frecuencia de luz, mayor o menor. Así es como vemos desde el otro plano todo el multiverso. Hay personas que se burlan de esto porque no entienden el concepto, porque creen que cuando explicamos que nuestro cuerpo aquí, Terry como cuerpo, Rodrigo como cuerpo, es un fractal, es una neurona dentro de la memoria del cerebro de Michel. Pero no es eso un cerebro humano, una condición humana. Es para que tengamos una equiparación física de un ser que no tiene una equivalencia a un cuerpo humano manifiesto. Si sumamos todas las razas del universo, lo forma. Entonces, todo lo que existe como planeta, constelación, galaxia, sistema solar, personas, todo eso forma parte del cuerpo que equivale al 4% de la parte manifiesta de un ser que es una divinidad. Sí, exactamente eso. Ahí es donde entra el tema del entrelazamiento cuántico. Cuando trabajamos la parte interna, es decir, digamos, las prácticas internas tienen un abanico muy amplio y uno calma la mente y aprende a escuchar el corazón, escuchar el hígado, el páncreas. O sea, te enfocas en lo que tu organismo está manifestando y te olvidas del mundo externo. Ahí es cuando empiezas a conocerte a ti mismo. Y ahí es cuando entras en lo que el taoísmo promueve, que tiene su problema, ¿no? No puedes lograr eso en 6 meses de práctica. Imposible. No hay manera, simplemente no. Del tratado antiguo, Rodrigo, del tratado tibetano taoísta, soy maestro de 3 tradiciones. De todos los tratados que he leído, tuve acceso a mucho material de templo, a muchos maestros, y todos dicen que se necesitan de 8 a 10 años para desarrollar lo mínimo. Y cuando les digo esto a mis alumnos que vienen a practicar, la gente ya da un salto hacia atrás, ¿verdad? Porque es como si dijeras, como Maya, tu hija, si ella fuera a estudiar medicina, son de 6 a 10 años. Son 6 años de estudio muy intenso, tienes que estudiar muchísimo, después tienes que hacer residencia, después te gradúas y tienes tu consultorio. Entonces, para convertirte en médico aquí en la Tierra, con menos de 10 años, no puedes decir que eres médico. Exacto. Entonces le dices a la persona, ¿vas a tener que practicar de 8 a 10 años? No, pero eso no. Yo tengo un acceso fácil, solo aprieto mi botoncito aquí y accedo a cualquier cosa. Eso no existe. Por eso, gente, este mundo de la espiritualidad está lleno de, la palabra es loco, esquizotérico, ¿no? Que loco de la cabeza, esquizotérico, gente que se cree maestro y no tiene base en nada y no tiene lo que la gente llama virtud, o sea, energía. Sí, es ese ejemplo, imagina, el tipo está ahí enfocado en el fútbol, en el mundial, no le interesa, no importa, y el tipo se desconecta y ya llegó a la línea de Gautama. Sí, pues sí, no hay manera, no da, no existe. Sí. Y así podemos incluso para la gente que le gusta tener una imagen de esto, esa película Nuestro Hogar es buenísima, Nuestro Hogar 1 y 2. Vi la película, mírala Rodrigo, es buena porque sirve para poder hablar con la gente. La gente necesita una imagen, alguien que produzca. Yo no sé hacer una película. Entonces esa película es muy buena porque tiene 2 escenas que me parecen fantásticas. La primera en la versión 1, Nuestro Hogar 1, donde hay una mujer que desencarna y va a nuestro hogar a recibir ayuda y tratamiento. Nuestro hogar, para quien no lo entiende, nuestro hogar es una colonia astral, una ciudad astral.
donde las personas cuando desencarnan aquí en la Tierra a veces necesitan tratamiento, donación de ectoplasma o también necesitan reunir más energía. ¿Por qué nuestro hogar? Porque está dentro de la barrera de frecuencia de la Tierra, está dentro de la parte magnética de la contraparte astral de la Tierra. La Tierra tiene astrales más densos y astrales más sutiles, normal, como cualquier otro planeta que tiene conciencias duales. Entonces, un planeta que no tiene una conciencia dual no necesita esto, pero aquí en la Tierra sí, porque las personas hacen el bien y el mal. Entonces, a quien sube, digamos, a un astral más sutil, pasa por un periodo de gestación, digamos, donde el cuerpo ectoplásmico, el cuerpo astral, tiene que depurar esas energías que todavía son densas. Entonces, en nuestro hogar, encontré muy interesante un pasaje que pusieron, que es una mujer que fallece y va a nuestro hogar a recibir ayuda, pasar por esa parte, pero llega allá con hambre, quiere comer de inmediato, y le dan una sopita, un tazoncito de agua, un agua saborizada, digamos, que allá no hace falta comer, sino beber, pero está bien. Luego pasa un ratito y ella empieza a enojarse con los recuerdos que tiene de su última encarnación. Sí. En cuanto empieza a pensar y sentir rabia o deseo, automáticamente baja. No existe eso que tenemos aquí en la Tierra, que es un privilegio, por eso digo que la gente a veces no lo entiende. Cada día que dormimos, salimos del cuerpo sin excepción. Entonces, cada día tenemos la oportunidad de una pequeña muerte, que en el taoísmo llamamos así, ¿no? Todo sueño es una pequeña muerte. Al día siguiente, aunque tengamos memoria de lo que hicimos, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas aquí, porque no alteró la realidad dimensional en la que estás. Cuando me voy a dormir, salgo de este cuerpo y conscientemente voy a algún lugar, no importa dónde. Entonces, cuando las personas se van a dormir, salen del cuerpo. Ya sea a un lugar más denso o más sutil, van a salir durante un periodo de tiempo en la noche. Cuando volvemos al día siguiente con la memoria de aquí, se puede corregir. En el plano astral no se puede corregir, no hay tiempo. Sí, no hay tiempo, porque el ritmo en el plano más sutil es muy rápido, sí, es muy rápido. Hay un un antiguo tratado hinduista sobre Krishna, donde un discípulo de Krishna fue a hablar con él, y Krishna se le apareció y le dijo, espera un momentito que ya vuelvo. En resumen, bueno, es un tratado enorme, pero en resumen, Krishna dice, voy y vuelvo, espérame aquí un momento. Pasaron 50 años. Entonces la persona pensó, voy a esperar, ¿no? Esperó una semana, luego se fue, y él volvió 50 años después. Para él pasó un segundo. Exacto. Porque en un plano más sutil, el tiempo de la realidad dimensional es diferente. Por eso la gente lo entiende como nuestro hogar o astral sutil, que es lo que la Tierra será en el futuro. Sí, porque básicamente es la Tierra ascendiendo. Entonces la gente lo entiende como el plano astral sutil de la Tierra, que es la Tierra en el futuro. El plano astral más denso aquí en la Tierra es la Tierra del pasado. Todo eso está dentro del cuerpo dimensional. Exacto. Sí, y ahí depende de cada uno nuestras elecciones, ¿verdad, gente? En lo que vibras, en lo que crees y en lo que emanas, porque ahí entra la cuestión. Tenemos tres vectores muy importantes, que es la forma pensamiento, la forma sentimiento y la forma sufrimiento, de la que casi nadie habla. Que son los dogmas ideológicos que tenemos de culpa, de karma, por ejemplo. Yo soy un pecador porque fue por mí que Jesús fue crucificado. El sexo es pecado, todo es pecado. Entonces eso genera un patrón mental, de creencia que llamamos forma sufrimiento. Exacto. Y hay una investigación, seguramente tuviste acceso a esto, que tú mismo escribiste al respecto en algún artículo en tu sitio. En 1994, y esto también lo investigué en su momento, en 1994 salió un artículo científico que fundamentaba que todo lo que sentimos toma forma, que es básicamente lo que acabamos de hablar, ¿no? El oxalá convirtiéndose en oyá, que es la manifestación de la materia del átomo, de donde viene la palabra Dios, que es Atma. Atma como átomo es el equivalente a Dios para las personas, ¿no? Cambia la frecuencia del átomo, cambias la materia. Entonces, en esa investigación de antes, hicieron algo que me pareció muy interesante, que ratificó un experimento hecho en Japón incluso. Empezaron a ver qué pasaba con los sentimientos y las emociones de las personas en relación al ADN. Y ahí comprobaron científicamente que todo lo que pensamos, que es forma pensamiento, todo lo que pensamos, cuando toma cuerpo, lleva un periodo de tiempo, normalmente 28 minutos, la gente está pensando constantemente, ese pensamiento genera una emoción. Esa emoción, cuando se cristaliza, se convierte en sentimiento. Ese sentimiento, cuando lo tenemos dando vueltas en la mente, pensándolo constantemente, tiene un factor que altera el ADN, literalmente altera las hélices del ADN. Entonces, todo lo que sentimos
modula el ADN. Y para su sorpresa, fueron un poco más allá en el experimento y constataron científicamente, no sé por qué esto no se divulga en todo el mundo hasta hoy, constataron científicamente que el ADN altera el fotón. Si el ADN altera el fotón, o sea, todo lo que pensamos, que es lo que explicas como forma pensamiento, ¿no? El PIOC, ahí, patrón de onda cerebral, es básicamente una alteración de la frecuencia neural que genera una carga eléctrica, más o menos 20 vatios en estado pleno del cerebro, carga eléctrica que altera la médula ósea, que altera el ADN, y el ADN puede alterar la materia. O sea, todo lo que metemos dentro del cuerpo, conversamos con los órganos, con el corazón, alteramos la modulación cerebral, la neuroplasticidad, podemos alterar la materia. Pero para eso entramos en lo que decías sobre las prácticas internas. El taoísmo, el budismo, ¿qué importa? Meditación, anclamiento. Si no logramos enfocar la mente 100% en algo, que es lo que más le cuesta a la gente, no pueden quedarse 5 minutos haciendo el árbol. Ya empiezan a llorar. Ay, mis piernas, ay, mi cabeza. Si no puedes estar 10 minutos quieto, 5 minutos quieto, es imposible que alteres la materia. Exacto. Hay mucho dentro de la neurociencia y otras lecturas al respecto. Hay una cuestión muy interesante que explica la modulación de las ondas cerebrales en relación a cómo funciona nuestro organismo. La doctora Claudia Kane, no sé si la recuerdas, la conozco. La conocí personalmente en 2021, allá en el sur, en el simposio. Ah, es verdad, el simposio. Ella me envió un artículo, eso ya tiene varios años, quizás unos 8, 10 años atrás, no recuerdo, que la neurociencia comprobó que las personas que practican meditación dentro del taoísmo aumentan y multiplican el número de neuronas en su cerebro y revierten innumerables enfermedades por causa de eso, de lo que tú dijiste, de la manifestación en el concepto de la forma pensamiento dentro del organismo. Exacto. Y otra cosa interesante, las personas que meditan aumentan la producción de timosina, que es una glándula llamada timo, que está justo encima del corazón, ¿no? Entre el hueso externo aquí, casi aquí, así. Sí, y esa timosina, que es llamada la hormona de la felicidad, genera un patrón de digamos, de curación o rearmonización de todo el metabolismo del organismo humano. Perfecto. Y te voy a contar el caso de una persona, esto es un hecho verídico, de un japonés que es dueño de una floristería, esto fue hace muchos años, le diagnosticaron cáncer terminal y en esa época yo estaba estudiando mucho porque tanto mi papá como mi mamá fallecieron de cáncer. Entonces fue cuando empecé a estudiar hace más de 25 años, a practicar estas cosas para entenderlo un poco más a fondo, ¿no? Quien me respondió mucho fue Emanuel, que fue el mismo mentor de Chico Xavier. Pero bueno, vamos allá. Este japonés fue muy interesante porque le diagnosticaron cáncer de intestino, cáncer terminal, 6 meses de vida, sentenciado a muerte. Ese era el asunto. Dueño de una floristería. Pasó creo que un mes desde que le habían diagnosticado, no recuerdo exactamente el tiempo, así que para quien ya escuchó esta historia, disculpe, ¿no? Es un libro que habla sobre el ayuno, la cura, la alimentación, en fin, un libro muy antiguo de un médico que se llama Mario Sánchez, si no me falla la memoria. Es muy bueno, se llama Ayuno Curativo, si no me falla la memoria. Para quien no lo conozca, busquen el libro. Y habla sobre el relato de esas personas y sobre este señor. Y empieza a frecuentar a una niña, cuya madre tenía una floristería. La madre fue a comprar una flor, dejó a la niña allí, y el señor mayor empezó a conversar con ella y la madre se hizo amiga y se la dejaba para cuidarla. Entonces a veces le llevaba a la niña y el señor súper feliz. Básicamente toda la tristeza que él tenía de estar solo todos los días, empezó a estar muy feliz, muy alegre, desapareció de su cuerpo, literalmente. Marca. Entonces algo que estudié, Rodrigo, te lo digo porque, quieras o no, tengo un 30% más de probabilidad que una persona común de morir de cáncer por cuestión hereditaria. Solo que obviamente voy un poco más allá de eso. Entonces, cuando fui a estudiar esto a fondo, y Emanuel le respondió a Chico, ¿no? Yo tomé eso también para mí, que el cáncer era un agotador del alma que drenaba toda la carga emocional negativa, que uno no puede arrastrar eso al cuerpo sutil. Para mí hoy eso marca toda la diferencia. Entonces, cuando tomamos lo que tú estás diciendo y lo llevamos a la parte antigua, conocerse uno mismo, pulir los 7 infiernos, pulir las descargas emocionales, mirarse de forma correcta y no por un patrón social, ideología de género, religión, nada, entendernos como lo que somos, eso hace que seamos felices. Y una persona feliz, que ríe, que juega, en fin, el tiempo pasa más rápido. Y quiérase o no, para quien no lo ha leído, lean.
El secreto está en los telómeros. Es un libro muy bueno. Cada telómero, cuando es más largo, tiene que ver literalmente con la sinapsis neural de lo que pensamos y sentimos. Claro, de lo que comemos, respiramos, también hay todo eso, pero lo que pensamos y sentimos puede alterar la estructura neural. Y este estudio de 1994 confirma que todo lo que sentimos altera el ADN altera el fotón, que altera el átomo. El átomo es una frecuencia vibracional. De una piedra a nuestro cuerpo, la frecuencia atómica es lo único que cambia. Entonces, todo lo que estás diciendo encaja con este experimento que se realizó. He leído más de 100 testimonios de personas con enfermedades terminales, que con el simple hecho de cambiar su alimentación y su forma de pensar, y eso encaja, ¿no?, con la teoría de los órganos y vísceras de la medicina china, Sang Fu. Todo encaja. Todo patrón emocional afecta al ADN, que afecta a la célula, que afecta a la molécula, afecta al fotón. Exacto. Entonces, si la persona no se cura emocionalmente, es mucho más difícil. Y la mayoría de las personas que adquieren esto, en la sociedad actual básicamente se habla de guerra, de virus, de esto y aquello, y eso genera miedo. ¿Y el miedo qué hace? Baja la vibración. Exacto. Es lo que la gente tiene que entender. En el taoísmo, en la medicina china, para quien no sabe, la rabia, la ira es el hígado. El miedo es el riñón, la tristeza es el pulmón, el corazón, el odio. El corazón en realidad es el odio, la amargura, abarca casi todo, ¿no? Por la parte de las emociones en lo cardíaco, sí, pero básicamente cada órgano nuestro somatiza una emoción a lo largo de la vida, ¿ok? Y eso tiene algo muy delicado. Por ejemplo, el hígado, ¿ok? Toda nuestra sangre es filtrada por el hígado y el riñón. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona es alguien iracundo, siempre de mal humor, su sangre transporta al resto del cuerpo el patrón metabólico de esa ira y se acidifica. Exacto, se acidifica. Entonces surge la cuestión, activa el gatillo emocional donde puede venir un cáncer, una leucemia, cualquier enfermedad según la situación. Exacto, ¿entiendes? O sea, la cosa va mucho más profunda de lo que la gente imagina. La gente estudia el ciclo de la medicina china sin entrar en la profundidad de lo que significa al compararlo con la medicina alopática. Además, hay muchas fórmulas en el taoísmo, Rodrigo, que solo se transmiten oralmente, igual que en el candomblé, en la umbanda. Hay cosas que solo son orales. Y desafortunadamente, hoy en día hay mucha gente que hace un curso de fin de semana o agarra media docena de libros, los lee y sale enseñando fórmulas iniciáticas sin saber de lo que está hablando. Exacto. Eso tiene un problema grave. Puedes arruinar la vida de alguien, perdona la palabra, pero es verdad. Enseñar la respiración incorrecta, la postura incorrecta, destrozar a la persona, estás destruyendo el deva del cuerpo de esa persona. Ese es un problema. Por ejemplo, el Alzheimer, que es lo que estabas o lo que comentábamos ahora, pérdida de memoria. ¿Cuándo empezó a surgir esto? Cuando implantaron el aceite de cocina, que es lo más dañino que hay en la alimentación. El azúcar refinado y el aceite de cocina destruyen la salud de la persona. Destruye todo, sí. ¿Por qué? Básicamente estás tomando, si consideramos que cada órgano de nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo es una divinidad, lo que uno alimenta a la divinidad, es básicamente lo que la hará sobrevivir o no. Entonces la persona, aceite de cocina todo el día, alcohol todo el día, azúcar todo el día, no hay manera. Básicamente estás diciendo, mira, voy allá y hago un padé para alguna entidad, pero por mi órgano, que es la equivalencia dimensional de esa divinidad, no hago nada. Lo lleno de basura. No sirve, no funciona. Eso es un hecho. Hablé con un exú hace un tiempo, el 7 encrucilladas, de una versión específica, ¿no? Porque cuando hablamos de 7 encrucilladas hay muchas divindades, y el 7 encrucilladas, hablando de Micael, de Miquel, ¿no? Es una frecuencia de Jesús, de Osalá, de Buda. Entonces 7 encrucilladas en la parte izquierda es Mahakala, Vajrakilaya en el budismo, depende de la traducción. Es Shiva en el hinduismo, es el 7 encrucilladas. Si es un 7 encrucilladas de verdad, ¿no? Porque hay mediums que por el amor de Dios, incorporan a Kiumba diciendo que es 7 encrucilladas. Pero en una conversación con él, me explicó algo muy interesante sobre el tema de los cuerpos. Le dio una reprimenda a una madre de santo frente a mí que me dio hasta vergüenza. Porque él llegó, y estoy hablando en el plano extrafísico, ¿ok? No en el cuerpo físico, sino fuera del cuerpo. Él se le acercó y le dijo, mira, tú actúas muy bien, sostienes muy bien tu terreiro, pero no te cuidas a ti misma, ni siquiera me estás cuidando a mí. Estaba hecho un desastre por la mala alimentación y los pensamientos equivocados. Entonces era una persona muy altruista, muy compasiva,
pero solo compasiva con los demás, no consigo misma. Y eso es un problema grave. Quien va a hacer el tránsito de este lado al otro no van a ser las cientos de personas que fueron ayudadas, vas a ser tú. Es la persona que está ahí dentro del cuerpo. Y ahí me pareció interesante, aunque no recuerdo quién lo dijo, ¿no? Cuando devolvemos el cuerpo tenemos que rendir cuentas por la energía de los devas del cuerpo. Exacto. Imagínate, te desencarnas, como hay gente que muere, voy a bromear, pero es un hecho, ¿no? Lo bromeé con mis alumnos. Hay un montón de casos de gente que muere porque no se tiró un pedo. Va a casa del novio o la novia, no se lo tira y muere, termina en el hospital. Ahora imagínate, Rodrigo, la persona muere, se desencarna, llegas al astral, eres buena persona. Y le dices a tu guardián, a un mentor, ¿de qué moriste, hijo? No, morí porque no me tiré un pedo. O sea, lo mínimo de higiene corporal, soltar las necesidades, alimentarse bien, pensar correctamente, no lo hacen. No lo hacen. Y hay algo más que la gente no entiende, que esto siempre fue una discusión constante que tenía con mi madre, ¿no? Mi madre era muy espiritual, pero no cuidaba su cuerpo. Exactamente eso. Sí. Entonces, cuando una persona muere por enfermedad, llega al otro lado enferma y va al hospital a ser tratada, atendida, como en Nosolar, que es una clínica. Exacto. Porque la gente no entiende que hay un entrelazamiento cuántico entre la materia física y el cuerpo astral y el perispíritu que está transfiriendo, tanto transfiere de allá para acá como de acá para allá. Exacto. Somos una copia cuando desencarnamos en el plano astral de lo que somos aquí, y el cuerpo astral anterior de la vida anterior se disuelve, porque es ectoplasma, es neuroplasticidad. Es como si la neurona cambiara de estructura, digamos. Llevando eso a tu nuevo libro, a todas esas cosas, es la neurona dentro de la mente de Michel, no como un ser humano, no dentro de un cerebro, sino dentro de la estructura de la divinidad. Es una alteración morfológica de un alma, es el fractal alterando su forma. En el plano astral, en este caso, ¿no? Sí. Pero es que la gente no entiende, no acepta. Recuerdo que con mi mamá eran peleas eternas porque no cuidaba su cuerpo, le valía, engordó un montón, comía mal. O sea, ella creía que por tener una conciencia muy elevada iba a pasar directo a un nivel mayor, incluso en ciertos momentos cuando logras descartar lo físico, lo astral y descartar, digamos, los cuerpos terrestres. Pero no todos logran hacer eso, ¿no? Es que la gente tiene el tema del apego, ¿entiendes? Y ese apego sí te ata a todos los temas emocionales de la tierra, ¿no? Sí, menos mal que a tu mamá también la ayudaron en esa época, ¿no? Porque independientemente de todo, ella tenía un desapego muy fuerte, ¿no? Ajá. En esa parte se desapegó de todo. Cuando hizo lo que hizo, pasó por lo que pasó, se desapegó de todo y se fue. Sí, porque después se la llevaron, ¿no? Ella generó el proceso para desencarnarse, ¿no? Sí, ella creó la consecuencia. Ella creó la consecuencia, quería irse. Ella dijo, oye, quiero irme. Yo no le creí, ¿no? Ella dijo, hey, fue en 20, este año me voy. Ah, está bien, pero yo no le creí. Uno nunca pierde la fe. ¿Por qué no tiene fe? Cuando mi mamá falleció, en su caso fue cáncer. Yo vivía en otra ciudad, estaba muy lejos. Y cuando llegué a la ciudad ya estaba en el velorio. Mi papá no me había dicho nada en ese momento. Entonces uno ora allá y se dice, Dios mío, ¿habré descuidado algo? ¿Habré dejado de ver algo? Porque aunque uno tenga acceso a la espiritualidad, igual que tú, yo lo tengo desde niño, tardé unos 6 meses en lograr hacer contacto. Cuando logré hacer contacto, ahí uno lo busca, ¿no? Fui al lugar, hablé con ella, todo, y ahí uno llora que no para, porque no tiene que ver con, o sea, no, pero es verdad, no le miento a nadie. Cuando salí del cuerpo y fui a encontrarla, ya habían pasado 6 meses, pero cuando ella falleció, como yo no estaba en la ciudad, dije, uy, habré descuidado algo, habré dejado de hacer algo. Uno siempre cree que tiene algo que ver, ¿no? Me quedé tranquilo, fui a meditar haciendo mis cultivos, mis prácticas. Dije, está bien, cuando llegue la respuesta la voy a tener. Pasaron como 2, 3 meses y ella vino, ¿no? Y entonces eso del sueño profundo me cayó encima. No pude ni entrar ni salir del cuerpo. Hablé con ella en estado mental, pero no estaba muy satisfecho. Dije, no, la respuesta no está clara. Ella dijo que no iba a volver. Dije, está bien, si no va a volver, perfecto, ¿no? Por lo menos ya no va a necesitar venir acá. En ese momento no lo entendía muy bien. Pasaron 3 meses más, ya eran 6, y me arrastraron. Uno de los guardianes me sacó del cuerpo y dijo, bueno, ahora vas a ver. Fui a una ciudad, ni se puede explicar el lugar porque no tiene concepto, y ella salió del lugar. Yo no podía entrar a la ciudad. Si hubiera entrado, mi cuerpo habría muerto aquí en la tierra. Entonces entré a esa ciudad en el cuerpo astral, en la puerta, y ella vino a hablar conmigo. Un llanto que te parte el alma, no es ese llanto que uno piensa, ay, pobrecito, no sé qué.
Al contrario, ves a la persona súper bien, súper feliz, súper desarrollada en un lugar, ya rejuvenecida, totalmente diferente a lo que uno imagina. De ahí en adelante, no puedo explicar el resto de la historia, ¿verdad? Terminó asumiendo algunas cosas para que ella hiciera, pero siempre tomamos ese punto que es lo que estábamos hablando sobre la muerte. El estado de la muerte, si lo tomamos, tenemos algunos bardos. Cuando empecé a recordar, practicando lo que practico y enseño, comencé a recordar algunas muertes. Hubo una muerte mía que no estuvo ni cerca del sufrimiento de mi mamá. Ella sufrió 14 años de cáncer hasta morir. Mi papá también, pero con mi mamá fue más pesado. Hubo una vida mía en la que me secuestraron en el lugar donde yo ayudaba, me metieron en una cueva y me arrancaron parte por parte del cuerpo, desde las uñas hasta la cabeza. Cuando empecé a recordar, vi muchas encarnaciones que tuve, padres, madres e hijos que ya había tenido. Y ese es un factor que la gente tiene que entender. No sirve de nada apegarse ni tampoco menospreciar. Ese es un problema actualmente. Cuando hablamos de espiritualidad, mucha gente habla del desapego y lo dice con orgullo, pero no honran a los ancestros. Eso es una falla gigantesca. Entonces, cuando en la Umbanda, en el Candomblé, tal vez en el budismo, la gente habla del culto a los ancestros, no tiene que ver con tu padre o tu madre, tiene que ver con la energía que quedó atrapada en el pasado, ligada a tu epigenética, tu factor de ADN, porque quieras o no, heredé con este cuerpo físico de la Tierra. Independiente de mi condición espiritual, yo no estaba aquí en Brasil en mis encarnaciones anteriores. Las últimas dos fui monje, allá en Oriente, allá en el quinto infierno. Este cuerpo asume la carga genética de toda la condición hereditaria de mis padres, abuelos, bisabuelos, de la parte física. Y también está la carga ancestral de los espíritus. Exacto. Que nadie toma en cuenta. Todo el mundo piensa en la ancestralidad genética de la abuela, bisabuela, tatarabuela, etc. Pero nuestra historia reencarnacional como alma o espíritu, nadie la considera. Exacto, porque no nacemos aquí en la tierra, venimos de la fuente. Exacto. Y no es un lugar al que llegar. Y eso es atiendo seguido a gente que dice, no, quiero volver a la fuente. Y les digo, pero ¿volver a dónde, mi amor? La fuente está en todo, dime dónde no hay Dios. Exacto, está en el átomo, la molécula, tu perro, el árbol, Sirio, donde sea. Si hablamos de volver, hablas de disolución, o sea, serás parte de todo. Ahí es donde muchos maestros antiguos se cagaban de miedo, porque cuando decimos disolución, te disolverás en Dios, en la fuente, en el Tao, en Sam, en Tupá, no importa el nombre. La gente teme perder su individualidad, exactamente eso. Sí, eso. Y ahí es donde más se crea apego y atrapa a la persona a la materia. Porque mientras queramos ser una sociedad de individuos, ni siquiera vamos a poder entender una conciencia planetaria, o sea, la conciencia crística o búdica, que es una conciencia colectiva. Por eso Buda dijo, ¿no? En la iluminación, él dijo, siento el sufrimiento de una hormiga al otro lado del planeta. No quiere decir que yo soy el sufrimiento de la hormiga. Solo sé que ella existe y que sufre. Y voy a sanar ese sufrimiento de una forma u otra. Babaji hizo lo mismo en su primera encarnación aquí en la Tierra. Babaji, dentro de Cryon, yo también fui, ¿no? Kriyavan. Babaji dijo, me quedaré aquí hasta que el último ser se ilumine. O sea, está un poquito jodido, ¿no? Porque todavía falta tiempo. Pero en su conciencia, él sabe que miles de millones de años aquí en la Tierra, o millones, que es el caso aquí en la Tierra, ¿no? Unos 5,000 años más hacia adelante, hasta que la gente entienda esto, pasará por yugas. Entonces, para un ser que ya está en una conciencia que aquí en la Tierra, en el caso de Baba, de Yogananda, de Chico Xavier, de Gautama, de los inmortales taoístas, ¿no? De los que hablamos mucho de los inmortales, son seres que ascendieron aquí en la Tierra y se volvieron conciencia colectiva. Exacto. O sea, lo que aquí en la Tierra la gente dice, no, vivir aquí, nunca más quiero volver. Para esos seres, ellos ya vieron la Tierra ascendida. Entonces, para ellos, la Tierra no es un lugar malo, es solo un tiempo pasado de ignorancia humana. Exacto. Es que hay algo que es bueno dejarlo claro para la gente, que es así. Cuando hablamos de estos seres, de esta magnitud de conciencia, de estas divinidades, también son un ejemplo para muchos de los extraterrestres como reptilianos, grises, etas, que están en un nivel de conciencia de polaridad. Exacto, no. Estos tipos no están ascendidos en la energía del Cristo o en la energía del amor. Todavía necesitan vampirizar, esclavizar y tener poder sobre alguien. Claro, es exactamente eso. Y la gente no logra entender esa diferencia. Exacto. Por ejemplo, si tomamos un reptiliano, vamos.
explicando y parafraseando lo que tú mismo dijiste en tus cursos hace unos 15 años, cuando Starher estaba incorporado ahí, hablando, explicando algunas cosas, que él mismo dijo que el propio Metatron, que es quien da origen a los reptilianos, su frecuencia cruzada con Micael, en la frecuencia más alta, entra como un Kumara dentro de la frecuencia reptiliana y ahí hace entender qué es el amor, qué es tener compasión, qué es tener sentimientos, qué es poder entender que no eres un individuo. El problema de las razas que nacen como reptilianos, Chopati y otras más, que quieren el poder por el poder, es que cuando se encuentran con la mestización genética a nivel espiritual, con razas que no tienen ese mismo tipo de factor, es básicamente como si las divinidades se estuvieran cruzando. Obviamente no es sexo humano, ¿no? Vamos, no lo tratemos de forma ignorante, pero es más o menos así. Si tomas a una persona muy buena aquí en la tierra y tiene un hijo con una persona muy mala, ¿qué van a hacer en ese hijo? Entonces, muchas de esas razas que fueron creadas, energía, ¿no? Exacto, es una mezcla de energía que se va a agregar dentro de tu cuerpo espiritual, una mezcla de seres que van a salir de ahí. Entonces, cuando tomas una raza reptiliana y cruzas la energía con otras razas, deja de ser malévola en el sentido de conquista, no es que sea mala. Si tomamos la naturaleza hoy, un león es más fácil que te ataque y te degüelle que una cobra que va a huir de ti. Si lo tomamos a nivel espiritual, toda la contraparte de los animales que tenemos aquí en la tierra tiene una contraparte que es más densa y más sutil. Entonces van a haber seres reptilianos o de otras razas que van a estar en un nivel en que ya salieron del tema de la conquista por poder porque salieron del individualismo. Exacto. Esto normalmente ocurre en planetas de dimensiones donde los seres están ahí y su parte cognitiva ya es telepática. Lo que pasó fue que los planotianos se unificaron como una conciencia colectiva. Todos ya estaban, creo que estaban en 7D, ni sé en qué D estaban, de frecuencia, se convirtieron en un colectivo sumando toda la población entera, 50 y tantos millones de personas trascendieron, millones o billones trascendieron a otro plano. No, eso es perfecto, ¿verdad? Fantástico, fantástico. Imagina hacer esto aquí en la Tierra, creo que todo el mundo se mata, ¿no? Se mata. La mayoría se mata porque al descubrir toda la mentira que hay, toda la usura, toda la manipulación, imagina llegar donde tu amigo que te conoce hace, qué sé yo, 50 años de vida y de repente llegas y cuando empiezas a comunicarte telepáticamente ves todo lo que la persona realmente piensa de ti y no es lo que la persona te dijo. La mayoría se vuelve loca. Imagina conectarte con la conciencia colectiva de la Tierra, donde cada vez que tiras un papel en un lugar equivocado y afectas al Deva que está en ese lugar, tienes responsabilidad sobre eso. Exacto, sí, la mayoría no da. Es lógico. En la sociedad en la que estamos ahora, la basura que produzco aquí donde vivo en el apartamento va a un vertedero, no tengo control sobre eso. Salvo lo reciclado, no tengo. Entonces hay una parte que es social, que tenemos correspondencia, pero hay una parte que no la tiene. Eso me recordó el relato ufológico, no recuerdo si fue en Suiza, no recuerdo dónde fue. Y no es muy antiguo, no, debe tener unos 25, 30 años ese evento. Esos seres eran no es que fueran sutiles, eran físicos, pero levitaban para no aplastar el pasto y no matar a las hormigas. Era la explicación que le daban a la persona que contactaron. Sí, decían, la tierra es un ser vivo. Si yo pongo mi masa corporal en el suelo, voy a estar impregnando el pasto y matando a las hormigas, los microbios, ¿no? Lo que hay ahí en el suelo. Y la gente, pues, ¿no? Y me pareció tan interesante el evento en sí, que la persona recordara esos detalles de que los tipos levitaban, porque la persona, ¿por qué levitan? Por el impacto que generan en la naturaleza